poder estar conectado con todos ustedes. Les digo algo que les digo a nuestra iglesia. Para mí me resulta todavía extraño esto de comunicarme a través del internet. Creo que ya se lo he contado, pero siempre trato de hacer mi mejor esfuerzo. Así que espero que estoy agradecida por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y poder tomar un tiempo para que aprendamos juntos la palabra. Para ustedes son las 7 de la noche, para mí son las 10 de la mañana, y yo digo, wow, realmente cómo Dios trabaja en formas misteriosas y que nos permite estar conectados a así tiempos diferentes. A mí esto me provoca gozo, digo, este es el humor de Dios, ¿no? Así que, ¿qué les parece si empezamos esta noche esta noche para ustedes, mañana para mí? Estoy confundida en tiempo y espacio ya con esto de los cambios de horario. Así que, ¿qué les parece si empezamos con una oración y le pedimos al Señor que Él nos guíe en lo que vamos a estar compartiendo, aprendiendo, y que nos pueda ser una herramienta útil para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, que nos podemos conectar, Señor, y que podemos venir como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, a compartir la palabra, a aprender, Padre. Hace unos años atrás no hubiésemos imaginado ni este tiempo, ni esta oportunidad, ni lo que estamos viviendo, Padre, pero te damos gracias, Señor, por los recursos que tú provees, por los recursos que tú das, Señor. Te damos gracias por la iglesia allí en España, Padre, por mis hermanos que están escuchando en este tiempo, Padre, por lo que tú quieres hacer con ellos, por lo que tú quieres activar, Señor, en tu pueblo allí, Padre, para que ellos puedan bendecir la tierra, puedan, Señor, seguir trabajando, Señor, y puedan aprender, Señor. A lo mejor algunos ya saben cómo usar esta herramienta, Señor, y cómo podemos crecer en la revelación para poder ser más efectivos en el trabajo que tú quieres que nosotros desempeñemos en la tierra. Padre, tú nos plantaste en diferentes lugares, Señor, tú nos diste diferentes capacidades, y Señor, tu corazón es que como cuerpo tuyo, Señor, podamos enriquecernos, podamos aprender y podamos bendecir cada lugar, cada territorio donde tú nos has plantado. Padre, en el nombre de Jesús oramos que toda interferencia sea quitada, ya sea una interferencia física o una interferencia mental o una interferencia del alma espiritual. Tomamos autoridad ahora en el nombre de Jesús, Padre, y pedimos que tu palabra sea la que nos ministre, tu palabra sea la que nos habla, tu palabra recorra el velo de nuestro entendimiento para que podamos ser más efectivos por tu reino y por la gente que tú quieres que ministremos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos. El pastor Víctor me pidió que compartiera con ustedes acerca del don de discernimiento de espíritu y el don de interpretación de lengua. La verdad que el tema es amplio. No sé si nos va a dar para poder hablar todo hoy. A mí me encanta hablar, así que espero no cansarlos porque hablo. Es una característica de mi temperamento sanguíneo. Y bueno, espero que ustedes también me puedan comprender. A veces uso muchos modismos, ya no sé qué idioma manejo, ¿no? Porque entre mi argentino, el inglés y gente de la congregación que tenemos de diferente, así como ustedes, tenemos una congregación rica en cultura. Entonces no solamente aprendemos las cosas lindas de la cultura como los tamales y los taquitos y las enchiladas y el ceviche, sino que se nos pegan también las cuestiones idiomáticas, ¿no? Y a veces andamos como, no sé si soy tú, ti o vos. Me gusta porque con Guatemala compartimos el vos y
y cuando decimos vos la gente no se entiende, ¿no? Pero bueno, espero que esto no sea una barrera para que podamos hablar en esta mañana acerca de esto y compartir lo que la Escritura dice. Con respecto al don de discernimiento de espíritus, primero les quiero compartir mi experiencia. Crecí en un hogar cristiano, en una mamá con un corazón devoto para la oración, y una mujer con un enorme corazón de servicio. Entonces, crecí en una iglesia donde los dones, algunos dones estaban activos, sobre todo el de la liberación de las personas, una fuerte unción evangelística en nuestra iglesia, pero por algunas cosas que habían sucedido, poco de lo profético y casi nada. Solamente algunas ancianitas que eran mujeres de oración, que realmente marcaron la vida de las niñas y de las jovencitas, que eran mujeres con revelación, y entre ellas me recuerdo la mamá, la abuelita de la profeta Verónica. Entonces, desde chiquita tuve experiencias con el mundo espiritual, de ver cosas, de tener experiencias espirituales, pero como había poco enseñanza del tema, muchas veces me confundía y no sabía por qué era tan perceptiva a la gente, a las situaciones espirituales, y muchas veces estas cosas que tenía, como no sabía cómo manejarlas, prefería guardármelas, ¿no? Porque tenía esto de que, ¿qué es lo que me está pasando? O que a veces discernías cosas y eran como eran. Así que fue un don que por falta de enseñanza, por falta de revelación, era preferible tenerlo escondido, porque yo misma estaba confundida con respecto a esto. Y en nuestra iglesia no había enseñanza. Nuestra iglesia tenía un fuerte ministerio de la enseñanza, pero no eran unos temas que se tocaban por algunas cosas que sucedieron, sobre todo en la familia pastoral, en la familia de mi pastor. Pasaron los años y yo agradezco de haber tenido como mentora personal a la profeta Vero, ¿no? Era mi mentora, era mi amiga, era mi vecina, porque Verónica se casa con su esposo José. Él fue toda la vida vecino de mis padres, él vivía casa por media de la casa de mis padres. Entonces, cuando la profeta se casa y después de un tiempo se viene a vivir a la casa que ellos heredaron, Verónica se convirtió en mi amiga, en mi hermana. Yo pasaba mucho tiempo con ella y me tocó vivir al lado de ella el hermoso tiempo de la década de los 90, cuando el Señor trajo el despertar a Argentina. Entonces, con este despertar en Argentina, bueno, de trabajar con Verónica, siempre trabajábamos junto con los niños, con los adolescentes, ella estaba a cargo de la enseñanza, la educación cristiana, pero en este despertar, como una activación de este don en mi vida, pero también con mucho temor porque no saber qué es esto que tengo, que no esta percepción del mundo espiritual. Pero no fue hasta un día, siempre me recuerdo, un 1 de año. Verónica tiene mucho trabajo, tiene 5 niñas, pero fue un 1 de año que me recuerdo que mis padres se habían ido de vacaciones a otro estado, y como yo tenía trabajaba en mi profesión, es enfermera, y también trabajé como técnica radióloga, entonces no podía irme de la ciudad por mi trabajo, estaba de guardia, trabajaba en un tomógrafo y estaba con un aparatito que cuando me necesitaba me venían a buscar. Y me recuerdo tanto, nunca voy a olvidar, fue un 1 de enero, fue una siesta. Vero hizo algo que nunca hacía por sus actividades, por sus niñas, vino a orar conmigo. Y yo cuando la vi dije, porque la que estaba metida siempre en la casa de ella era yo. Yo siempre estaba con las niñas y es mi familia. De hecho, las nenas de Vero hasta el día de hoy me dicen tía, ¿no? Y yo realmente me siento la tía del corazón de ella. Quizás Víctor se debe acordar de esto y Analía también,
porque le invadíamos la casa a Vero, ¿no? Pero Vero viene a orar conmigo y el Señor en la oración me regala, ¿no? Me dice, me pone un cinturón. Y en ese cinturón me dijo, me puso varias cosas. Pero entre esas cosas me dijo, te doy el criterión. Y bueno, yo recibí todo lo que el Señor me dio en el espíritu, por ejemplo. No es que me puso literalmente, sino fue una oración. Y yo tomé y empecé a buscar qué era esto del criterión. Y cuando busco en la palabra, específicamente la palabra criterión, me encuentro que es la palabra en inglés para discernimiento. Y de ahí yo tuve una activación de lo que es el don de discernimiento de espíritu. Y empecé a fluir y empecé a perderle miedo a estas cosas que estaba percibiendo en el mundo espiritual, ¿no? Y para mí ese fue una activación en mi vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de dones, y ahora para mí es mucho más clara la figura, porque el Señor me puso un cinturón y en ese cinturón me fue colocando cosas. Es como el carpintero, que tiene un cinturón y lleva todas sus herramientas allí. Porque realmente lo que es un don es una herramienta del Espíritu. Es una herramienta del Espíritu. Si nosotros buscamos esta palabra en el griego o en el original, encontramos la palabra charisma, que quiere decir don, regalo. Así que yo les voy a invitar que ustedes abran conmigo la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer del versículo. Está tomando notas. Entonces, Primera de Corintios 12, del versículo 4 al 11, y dice aquí, ¿no? Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencias, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, y a otros diversidad, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, encontramos aquí todos estos dones que aquí menciona, y allí encontramos el don de discernimiento de espíritu, es dado, dice, por el Espíritu Santo. Es dado por el Espíritu Santo. Y es para el servicio del cuerpo de Cristo. Es una herramienta. Es una herramienta y es para la edificación, para el servicio del cuerpo de Cristo. Después vamos a ver para qué no es y qué es el don de este don, ¿no? Dice que cada creyente tiene una activación espiritual para un servicio específico y es el Espíritu Santo que da estos dones, ¿no? El Espíritu reparte estos dones espirituales según su soberanía, la soberanía de Dios, y de acuerdo a su plan, y todos los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. No es para un provecho personal, no es para que, miren qué don que tengo, es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no?
Y si nosotros seguimos leyendo el pasaje, es hermoso, porque después Pablo dice que somos un cuerpo y que en el cuerpo hay diferentes funciones, pero todas las funciones son importantes. Iguales con los dones. Cada don es importante. Y cada don bien usado es para que la iglesia sea edificada. Entonces, ¿qué es el don de discernimiento del espíritu? Cuando se trata de este don, lo primero que tenemos que sentar, y que seguramente si ustedes que están tomando la escuela de profetas, que estos dones están dentro de los dones de revelación, dentro de los dones de revelación, ¿no? Y dentro de los dones de revelación encontramos el discernimiento de espíritu, la palabra de conocimiento, el don de discernimiento de espíritu. Sé que todos los que se mueven en el ámbito de la profecía tienen que tener esta herramienta. Es muy importante dentro de la iglesia y es muy importante dentro de cuando hay dones de revelación, ¿no? Entonces, ¿cómo dijimos que es un don, ¿no? Y cada creyente, todos tenemos una medida de discernimiento que esta medida se aumenta cuando nosotros maduramos. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 5, si ustedes me acompañan, después les vamos a profundizar en este pasaje, pero Hebreos capítulo 5, versículo del 13 y 14, encontramos allí que dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿no? Aquí lo que el escritor de Hebreo está corrigiendo es que había gente que ya tenía que ser madura, ya tenía que tener cierto nivel de madurez, pero todavía había que darle lechita, porque no querían crecer. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Entonces leemos que un creyente que ha madurado más que un niño en Cristo, dice que puede tener esta capacidad más activada del discernimiento del bien y del mal. Entonces, el creyente maduro está empoderado por el Espíritu de Dios, ¿no? Cuando hablamos de madurez no hablamos solamente de edad cronológica, hablamos de que está fundamentado en la palabra. Saben que para todos los dones de revelación, si hay algo, sobre todo para el discernir, para el discernimiento del Espíritu, es tan importante que nosotros tengamos una vida de palabra, de Biblia, que estemos fundamentados en la Escritura. Porque si no, nosotros mismos corremos el riesgo de poder ser engañados. Y a veces he visto gente que pone su percepción por encima de lo que la Escritura, la palabra dice. Entonces, todo lo que nosotros recibimos tiene que tener en la base sólida, el fundamento sólido de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Porque si no hay madurez y profundidad en la palabra, estos dones son peligrosos, hasta pueden ocasionar orgullo, vanidad y divisiones. Por eso es tan importante como nosotros, la primera administración que tenemos que tener, engañados, ¿no? Entonces, el cristiano maduro debe estar empoderado por el Espíritu de Dios a través de la Escritura, a través de la Escritura. Dice que el maduro tiene los sentidos entrenados para discernir el bien y el mal. Y también puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es mucho mejor. En otras palabras, cualquier creyente que elige centrarse en la palabra de Dios, discierne también espiritualmente, porque la misma palabra te lleva a ver lo que no está bien o lo que está un poco torcido.
Entonces, algo importante cuando nosotros hablamos de dones espirituales es que todo don debe ministrarse bajo la plataforma del amor, de la palabra, del amor, ¿no? Cuando nosotros encontramos en Primera de Corintios, que el apóstol Pablo, 1 Corintios 12, habla de los dones, en el capítulo 13 salta el tema del amor. Y dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mi cuerpo para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es interesante que este pasaje del amor, que muchas veces lo usamos para los matrimonios, para las parejas, está entre 1 Corintios 12, que habla de los dones, y 1 Corintios 14, que habla del don de profecía, ¿no? Y es como allí el pegamento para decir, y en los tres primeros, si vas a ejercer un don, que la plataforma sea el amor. No está hablando del amor humano, aquí se está refiriendo al amor ágape, ¿no? Que hace que ese don que ministramos pueda estar en obediencia, pueda estar en sujeción, pueda ser controlado de los cielos, pueda pasar los momentos difíciles y ese amor pueda seguir permaneciendo allí y podamos, porque si ministramos algo sin amor, nos podemos volver hasta tiranos, ¿no? Nos podemos volver hasta tiranos. Por eso es importante que lo que ministremos, lo que hagamos para el Señor, sea bajo la plataforma del amor. Amén. Entonces, ¿quién está operando? Cuando hablar de los dones es todo un tema de análisis y muchas veces hasta es un tema de confusión. Además dice que cuando tenemos prejuicio y sin un conocimiento real del tema, podemos declarar, inclusive hay gente que dice, no, ya los dones no existen, ¿no? Tenemos corrientes de doctrina que dicen, eran para la iglesia primitiva, ahora ya no hay más dones, ¿no? Pero la iglesia no puede cumplir la gran comisión si no contamos con la herramienta, con esta herramienta. El Espíritu Santo no ha sido quitado de la tierra, el Espíritu Santo sigue operando y el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos edificar la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, no podríamos cumplir con la gran comisión si no contamos con esta hermosa herramienta para la manifestación del reino de Dios, Entonces tenemos que decir que los dones no son un juguete para abrir el cuerpo de Cristo, porque tengo algo que otros no tienen. La operación de los dones, como ya dijimos, no es para nosotros mismos, es para edificar la iglesia. Es para edificar la iglesia, ¿no? Dios desea que nosotros anhelemos los dones espirituales y que nosotros crezcamos. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, los dones son reales y es un hermoso fluir en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discernimientos de espíritu, estamos hablando también de revelación espiritual que nos permite ver los espíritus celestiales, los espíritus humanos y también los espíritus inmundos. Porque nosotros cuando tenemos este don podemos discernir lo que está en el cielo, lo que está en nuestra alma y lo que está en la tierra, ¿ya? Entonces, cuando hablamos tenemos que decir que la palabra discernimiento es la traducción para esto es la acción de discernir. Acción de discernir. Del griego diacrino, esa es la palabra en griego. La acción de discernir. Si voy muy rápido me avisan, porque como yo no los veo, pero háganme así para que yo me calme, ¿no? Pero entonces,
la acción de discernir. Y se traduce por separar, esta palabra en griego, diacrino, separar, apartar, distinguir, descomponer, en sus elementos, analizar. Y se trata de tener una revelación acerca de asuntos de orden espirituales, ¿no? Entonces podemos separar, podemos hacer la diferencia. Bueno, ya dijimos que es una gracia sobrenatural que es dada por Dios y que nos permite distinguir del espíritu del hombre, ¿no? Es decir, lo que motiva las palabras o acciones de las personas. Y hay que tener cuidado esto, que no es algo natural, no es algo natural. Si bien todos los seres humanos nacemos con un tema de percepción, ¿no? Y sobre todo a las mujeres se nos acusa de esto, ¿no? El sexto sentido. En realidad lo que sucede, dicen que la mujer, como tiene interconectados los dos hemisferios, ¿no? Tiene el derecho y el izquierdo conectado, esa conexión que tiene neurológica, eso hace que la mujer sea más perceptiva que el hombre. Pero cuando hablamos de don, no estamos hablando de una capacidad natural. Estamos hablando de esto, de un regalo de Dios en nuestras vidas, y nosotros mismos tenemos que aprender a discernir lo espiritual de lo natural. Cuando nosotros empezamos a fluir en esto de los dones y aprender, porque en realidad yo agradezco el tiempo que estuve cerca de la profeta Vero, que me ayudó a conocer, a entender, que nos formó en todo esto. Me acuerdo que, y lo he contado en otra reunión que estuve, tengo mi amiga Patricia, que es secretaria de Vero, y que, bueno, el pastor Víctor y Analía la conocen, y nosotras somos las dos muy sanguíneas, ¿no? Y usamos una palabra en Argentina, como don de sospecha, o le decíamos don de junada. Verónica decía, ¿qué don tiene? Y nosotros decíamos, y el de sospecha, el de junada. Bueno, no se trata de eso. No se trata de una capacidad natural, sino se trata de algo que el espíritu trae a tu vida, una activación, una herramienta del espíritu en tu vida. Entonces nosotros tenemos que saber discernir esto, ¿no? Porque a veces gente muy perceptiva anda por todos lados buscando, ¿no? Cazando fantasmas, encontrando cosas en la gente. Entonces tenemos que entender esto, ¿no? Que es la capacidad, esta capacidad de discernir es para poder, primero dijimos, poder discernir el espíritu del hombre, lo que está motivando a esa persona, las acciones de esa persona, y todos los verdaderos creyentes tenemos que discernir los espíritus que van más allá. El Espíritu Santo nos unge de una manera especial a los hijos de Dios para que podamos ver más de lo que se ve normalmente. Mirar más allá de lo exterior hacia lo interno y ver a través del discernimiento significa un juicio por cuyo motivo percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Si quieren se los repito, mirar más allá de lo exterior hacia lo interno y ver a través del discernimiento, hacer un juicio donde percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Podemos tener tres fuentes de discernimiento espiritual, tres fuentes. Dios, por el Espíritu Santo, podemos discernir dónde está Dios, dónde no está Dios. Podemos discernir el espíritu humano, ¿no?, de la persona, y también los espíritus inmundos y los demonios. No siempre hay demonios en todos lados. A veces la gente es su alma la que está funcionando. Y cuando tenemos este don activado en nuestras vidas, podemos discernir eso. ¿Cuándo es Dios? ¿Cuándo es el alma? Y cuándo es el enemigo, cuándo es el diablo, ¿no? Y realmente es muy útil.
sobre todo en este tiempo que tantas cosas se infiltran en la casa de Dios, ¿no? Entonces, es útil que la gente que está en el área de trabajando con los dones de revelación pueda tener esta herramienta bien activada en su vida y poder hacer la diferencia. También de que yo mismo no estoy siendo engañada por mi propia alma o mis emociones, ¿no? Decir, oh, ese tiene algo porque no me gusta, sino realmente poder escuchar la voz del Espíritu, poder escuchar la voz del Espíritu y discernir cuándo es el enemigo, cuándo es el alma, cuándo es el diablo. ¿Amén? ¿Me van siguiendo hasta ahora? Háganme así, un dedito. Ok, ¿están claros? ¿Tienen alguna pregunta, pastor? Para poder seguir, porque si no, yo sigo. Vamos bien, vamos bien. Estamos bien, ok, perfecto, entonces, Igual sigamos. se está grabando y después lo volvemos a escuchar, así que no te hagas problema. Ah, bueno. Todo lo que dijiste ahora es muy rico y hay que escucharlo con calma también. Sí, tengo esta cosa de que soy una acelerada. No, pero tranquila, Y a veces cuando mi esposo está cerca me dice, tranquila, tranquila, más despacio, más despacio. Hoy no lo tengo, hoy mi esposo está trabajando, así que, y ya saqué la gata afuera para que no haga ruido, pero a veces como soy un poco acelerada, así que si voy muy rápido ustedes me frenan. Entonces, ¿de qué manera, dice, nosotros podemos averiguar de qué área viene cualquier manifestación espiritual? Ya que nosotros estamos hablando de 3 áreas. Podemos discernir los espíritus inmundos, sus planes, el trabajo del enemigo, del destructor en la vida de una persona, de una familia, de la iglesia, de tal manera que conozcamos los propósitos del enemigo y la forma en que contrarrestar esto. Por eso no es un don que opera solo. Si tenés el don de discernimiento de espíritu, seguramente va a estar la gracia, el don de sabiduría, ¿no? Y la palabra de conocimiento, porque están dentro de los dones de revelación. Conocer algo por el solo hecho de conocer, nos quedaríamos como rengo. Sino que cuando conocemos algo, el Señor nos da la sabiduría para saber cómo resolver o trabajar en un equipo donde haya gente que podamos trabajar juntos estos dones, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Siempre digo algo que aprendí de la profeta Verónica y que me encanta, los dones son perfectos porque son de Dios. El tema es el vaso, nosotros somos el tema. Entonces, cuando nosotros tenemos, y algo que quiero aclarar, y lo hemos aprendido también de la profeta, que hasta el don de profecía, hasta el don de profecía, después está el oficio profético, todos los dones, hasta el don de profecía, se manejan debajo de la unción pastoral. Cuando tenemos un tema de discernir lo que estamos viendo, no es para que usted se lo guarde, porque no sirve, porque recuerde que el don es para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué es el mayor peligro que entramos? Es cuando entramos a ver las cosas y lo empezamos a comentar con todo el mundo y el último que se entera es el pastor. O cuando recibimos la palabra y el último que se entera es el pastor. No, estos dones operan bajo la supervisión del pastor. Ahora, cuando es oficio, ya es otro tema. Dios te abre otro territorio. Pero hasta el don de profecía, yo acostumbro a mi gente que si ellos tienen un don, ok, primero me lo dicen a mí. Si tienen una palabra, vienen a mí. Y si siempre trato de estar en todos estos ambientes de intercesión y de guerra espiritual, pero porque es importante por el cuidado, no porque queremos ser controladores y manipuladores, por el cuidado de las vidas, por el cuidado de las personas que vieron cuando alguien está empezando a usar un punzón o está trabajando en una carpintería. Tiene que tener una persona que lo supervise hasta que aprende el oficio. Porque si está bajo supervisión, si está fuera de la supervisión, puede cometer errores. Y yo siempre digo, trabajamos con la iglesia, que es la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de que todo lo que se ha administrado a la iglesia
sea sin provocar daños. Así que este don, como los otros dones de revelación, se ministran, se trabaja bajo la autoridad pastoral. Créame, tengo años en la casa del Señor. Sirvo al Señor desde que tengo 9 años. Sirvo al Señor a los 8 años, casi 9, recibí el Espíritu Santo. Mi pastor dijo, bueno, toda la escuela dominical, me acuerdo que éramos un grupo de como de 40 niños, recibimos el Espíritu Santo, y mi pastor dijo, y si el Espíritu los bautizó, ¿por qué no lo voy a bautizar yo? Nos bautizó, y a los más grandecitos a todos nos puso en un área de servicio. Me acuerdo que empecé a servir al Señor con 9 años. Y a través de todos estos años he visto cosas que han sucedido, iglesias, congregaciones que se han lastimado, y he aprendido, porque uno también del andar, del caminar, uno aprende, adquiere sabiduría. Y créanme que la manera más eficaz de poder ministrar el cuerpo de Cristo es que se haga bajo la supervisión de su pastor. Amén. Entonces, este don dice que tiene que estar muy activo en la iglesia para que nosotros podamos hacer un trabajo de consejería de calidad. Es muy útil para discernir el mundo espiritual, ¿no? A veces a mí me pasa que puedo discernir una situación espiritual a la distancia, pero cuando tengo a la gente enfrente mío, a veces la gente me dice, no, ¿te pasa algo? No. Y yo le estoy viendo lo que le pasa, por el discernimiento de espíritu. Seguro. Y ahí la gente se me larga a llorar y me dice, no, pastora, o me saca sus amarguras, o me saca... Por eso es importante. Es importante para discernir el mundo espiritual en la tierra donde estamos plantados, porque a veces nos sentimos oprimidos y no sabemos, pero ¿de dónde viene esta opresión? Entonces ahí es donde, cuando está ese sensor prendido, Señor, ¿qué es esto que estoy sintiendo? El Señor dice tal cosa. Entonces se ora, se quebranta y toda la congregación es bendecida. Amén. Así que miren lo importante que es este don dentro de una congregación. Entonces, efectivo para la consejería, es efectivo para la guerra espiritual. Es efectivo para la guerra espiritual y para la intercesión por las almas. Porque podemos percibir lo que el pueblo está percibiendo, ¿no? La semana pasada me tocó, estuvimos en nuestra reunión de oración, nos juntamos todas las mañanas a las 7 de la mañana a orar, y estábamos orando y yo sentía una pesadez, parecía que teníamos un elefante encima. Dije, todos hablar en lengua. Claro, en la iglesia, cuando estamos en las reuniones generales, después si alcanzamos a ver el don de interpretación de lengua, dice que es preferible la profecía. Pero estábamos en una reunión de intercesión y nos pusimos a orar en lengua hasta que se quebrantó lo que estaba sobre nosotros. Pero después de la reunión, yo vi que había un joven y vi que ese joven lo vi tan luchado, pero terminó la reunión y estaba dispuesta a llamarlo y él me llama. Y me dice, siento, dice, como una ansiedad que no sé qué es. Y le dije, ¿sabes qué? Estás percibiendo lo que está en el aire, lo que la gente. Entonces Dios me dio claridad, nos pusimos a orar, quebrantamos. Entonces es importante para la guerra espiritual. Porque a través del don de discernimiento de espíritu, podemos percibir cuando el cielo está abierto, cuando el cielo está cerrado y por qué cosa, por qué condiciones el cielo está cerrado. Entonces, a través de este don, ¿no? Es importante para el evangelismo, ¿no? Este don. Esta percepción sobrenatural, ¿no? Que se manifiesta a través, también lo que se manifiesta en las personas, lo podemos percibir a través de este don. Y es muy, muy, muy útil para los que tienen, para los que están en liderazgo, para los que tienen, para el cuerpo pastoral.
es muy importante que este don esté en función, porque nos ayuda a discernir lo que está sucediendo en el ánimo de la gente y en el mundo espiritual. Entonces, a través del don de discernimiento de espíritu, Dios nos permite discernir y averiguar el carácter espiritual de las personas y la fuente de sus acciones y de sus mensajes, ¿no? Compartía algo que me pasan por esto del don, ¿no? Algo que tengo claro, bien claro, que esto es del Señor en mi vida. Pero le compartía que cuando yo me vine a vivir aquí a los Estados Unidos, me traje algunas, imagínense, yo hace 21 años que estoy aquí. En aquella época no teníamos nada de lo digital, y me traje algunos cassettes, ¿no? Para escuchar. Y a veces cuando estaba sola y no tenía amigos, no hablaba el inglés, me ponía a escuchar los cassettes y por ahí los escuchaba 2, 3, 4 veces, pero los escuchaba estos cassettes hasta el Señor me ministraba, era bendecida, aunque los escuchaba 3 o 4 veces. Un día me pongo a escuchar el mismo cassette que siempre escuchaba y de pronto me salió así vacío, hueco. Y yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y era como que de pronto todo había salido, todo lo que de esa misma letra me ministraba se había ido. Pero fue tan fuerte la impresión que tuve en el espíritu que llamé a mi amiga en Argentina y le dije, ¿qué sabe de esta persona que predica? Y me dijo, oh, no, nosotros usamos una palabra, derrapó. Derrapó es como, se cayó, ¿no? Se cayó. Entonces, a través de los años de caminar y de ejercitar este don, he aprendido cómo el Señor, las impresiones que el Espíritu pone dentro nuestro para que podamos ser de ayuda, ¿no? Esta persona ni siquiera estaba cerca, estaba lejos, pero el Señor me dejó sentir que algo había sucedido con esta persona. Entonces, es tan importante, porque a través de este don, ¿no? Podemos ver el carácter espiritual de la persona y las funciones y sus mensajes. A veces me pasa de escuchar gente que todo el mundo escucha, y yo lo escucho y ¡bum!, algo pasa en mis sentidos. Y Dios me habla, y le pregunto, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me dice, está pasando esto, esto, esto. Y como es el Espíritu, Él no se equivoca. Entonces, si vamos a Hechos, ustedes buscan Hechos, capítulo 8, versículo del 21 al 23. Hechos 8, del 21 al 23. Encontramos allí una experiencia que tienen los apóstoles con un mago. Dice que ellos llegaron a ese lugar, a Samaria, imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Y el mago que estaba allí en la ciudad, ¿no? Dijo, wow, no quería perder ni el poder, y él quiso eso, ¿no? Y dice que él intentó comprar lo que los apóstoles tenían. Y el apóstol Pedro le dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire el discernimiento que tenía el apóstol, ¿no? Vio que estaba en una prisión de maldad, vio que estaba en un territorio de amargura. O sea, todas las acciones de Simón venían de un espíritu amargado. Y el que tiene este don de discernimiento de espíritu puede discernir la raíz, de dónde viene, cuál es la raíz, ¿no? Por eso es tan importante la función. Pedro discernió el espíritu del mago y le reprendió duramente. Cuando operamos en el don de discernimiento de espíritu, podemos probar los espíritus en las profecías o de las profecías y las lenguas y la interpretación de lenguas. Me pasa que también Dios me ha dado el don de interpretación de lenguas. Y fue también una gracia que el Señor activó en mi vida
en la época de los 90 con el despertar en Argentina. Desde chiquita tenía esto de esta gracia, ¿no?, que Dios había traído en mi vida, pero tampoco no sabía cómo manejarla, no sabía. Y me recuerdo, siempre me quedó una experiencia muy marcada en la época que yo tendría como unos 14 años, y estaba en un campamento de jóvenes, y la presencia de Dios descendió, y en ese momento empezamos todos a hablar en lengua, y recuerdo que mi amiga me hablaba en lengua y yo la entendía, y ella me hablaba en lengua y nos entendíamos las dos y nos reíamos, y claro, era nuevo, y nos agarraron, nos levantaron del piso, nos lavaron la cara y nos mandaron a dormir, por falta de discernimiento. Yo quedé traumada, créanme que quedé traumada, ¿no? Después, cuando escuchaba hablar en lengua, lloraba, porque mi espíritu podía percibirlo, pero yo quedé traumada, creo que quedé traumada. Pero cuando empezó el mover en Argentina, una tarde, Verónica, había un grupo de 97 intercesores que ministrábamos a la gente. Y en eso de estar ministrando a la gente, Verónica a veces se acercaba a ayudarnos y después de que terminábamos la tarea nos ministraba. Y recuerdo que ella viene y me ministra y me habla del don de interpretación de lenguas. Y me dice que había también una situación que yo había escuchado cosas tan negativas de alguien de mi familia que había trabado este don en mi vida. Entonces, mi hermano estaba allí, yo tengo un hermano que es 8 años mayor que yo, y lo llamó, hizo que él me pidiera perdón. Y desde ese momento se destrabó ese don en mi vida, se destrabó. Entonces, tengo esto de poder fluir en las lenguas. Pero si la profeta no hubiese tenido el discernimiento de ver qué era lo que estaba impidiendo el fluir, quizás hasta el día de hoy no tendría el fluir de las lenguas. Pero por eso es importante, ¿no? Y cuando se activó este fluir en mi vida, Dios me ha dado esta gracia de discernir cuándo es el espíritu que está hablando y cuándo es el espíritu de la persona. Y a veces me acerco a personas que están hablando en lengua, y el Señor me da la interpretación, y a veces me acerco y le dice, tu espíritu, le dice al Señor. Y le empiezo a relatar lo que la persona le dice en lengua, y la persona se quebranta y llora, porque es lo que ella está sintiendo adentro. Entonces, cuando tenemos esta capacidad del discernimiento de espíritu, podemos discernir cuándo es de Dios, cuándo es el alma y también cuándo es el enemigo. Me han tocado situaciones donde he escuchado gente hablar en lengua y uno sabe, esto no es Dios. Esto no es Dios. Y reprendemos y la persona se manifiesta porque viene con unas lenguas que no son de Dios. Esto no es para provocar temor, sino es para que usted anhele este don en su vida, porque es para la edificación de la iglesia de Cristo. Si alguien viene hablando algo que no, con un espíritu contaminado, y a través de este don nosotros podemos traer libertad a su vida, la iglesia es la que es bendecida, la iglesia es la que crece. Amén. Entonces dijimos que es un don para probar los espíritus en las profecías, en la lengua y en la interpretación. Y podemos usar el don de discernimiento de espíritus también para sanidades, para liberación o para saber qué espíritus están involucrados. Porque a veces uno puede ver, ¿no?, qué espíritu está involucrado o qué es lo que está atando o qué es lo que está impidiendo la sanidad o la liberación de una persona. Y como lo dije hoy, no es el propósito de estar buscando demonios en todos lugares, en todo tiempo, sino que sí es el propósito de poder discernir la actividad de los demonios y cómo se oponen esta actividad
a los propósitos divinos, ¿no? A veces encontramos que hay espíritus de enfermedad y hay manifestaciones demoníacas, pero también hay gente rebelde, y a través de este don nosotros podemos discernir cuando hay algo del enemigo, algo que no proviene de Dios, o cuando alguien se quiere hacer pasar como que esto es de Dios y no lo es, ¿no? Entonces, en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, encontramos que así dice el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Mire qué importante es tener la palabra, como decíamos al principio. Es tener palabra, porque la base donde este don tiene que ministrarse es a través, la palabra de Dios nos enseña a discernir, a poder hacer la diferencia en lo que es verdad de lo que es error o engaño, que a veces el engaño es esa mezcla que tiene un poquito de verdad, pero el resto es todo equivocación. Entonces, características de este don, del don de discernimientos de espíritu. Tenemos que entender que por ser un Dios, por ser un don, es delicado, ¿no? Y tenemos que actuar con responsabilidad y sobre todo, como recién lo dije, este don está bajo el cuidado pastoral, ¿no? No es un don para detectar las faltas en otras personas. Hay gente que es especialista o pescadora de falta. ¿A quién le puedo encontrar una falta? ¿A quién le puedo? No, dijimos que la base que se ministra este don es para la edificación de la iglesia, se ministra con amor, ¿no? Y no es para andar encontrándole errores a la persona. Y eso lo tenemos que tener bien, es para que nosotros podamos edificar, ayudar a la sanidad y al progreso espiritual de la persona que estamos ministrando. No es telepatía, o para poder leer la mente de otros, ¿no? No tiene que ver con prácticas ocultistas o dejar la mente en blanco. Es una herramienta del espíritu. Y no está asociado tampoco con la psicología, la psiquiatría o algunas prácticas naturales, porque a veces no pensamos, no, pero la psicología dice esto, y si tenés esto, y si tenés aquello. No, es un don, es una herramienta. Y es clara en nuestras vidas. Dice, cuando este don está activo, podemos ver lo que no podemos ver en lo natural, ¿no? Es muy claro, porque a veces yo he visto que hay gente que no ve lo natural, no ve, está velada. Entonces, a través de este don, nosotros vemos no lo natural, vemos lo espiritual, vemos lo que está detrás de lo natural, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado que esto no afecte nuestra actitud con las personas. Yo me acuerdo que cuando empecé con este don, para mí era muy fuerte ver lo que le veía a la gente. Y saben que para mí, cuando empecé a caminar en esto, cuando le veía algo a la gente me cerraba. No le quería ministrar porque me cerraba. Y en esto me ayudó mucho la perfecta Verónica, que me empujaba. No, decirle lo que ves, decirle lo que ves. A veces me frenaba por temor,
pero la mayoría de las veces, como tengo esta genética italiana, cuando te veía algo, ¡zas! ¿No? Y tal vez Víctor o Analía, que están por ahí, que me conocen y conocen mi carácter, pero Dios tuvo que enseñarme que la gente es de Dios y que si Dios depositaba una gracia era para que yo pudiera ayudar, y para mí fue un gran desafío poder ministrarle algo a la gente a pesar de lo que le veía, ¿no? Porque realmente, miren, puedo ver cuando me están, puedo ver cuando me están, se están haciendo que que esto no está pasando o que no está sucediendo. Y puedo ver lo que está sucediendo. El cuerpo de Cristo, para bendecir. Y he tenido que aprender a hacer cosas que a lo mejor en mi capacidad natural no las haría, pero que las, por amor a Cristo y por amor a los Dios depositados en mi vida, bendigo al que tengo que bendecir. Es maravilloso y su operación es súper sencilla. Todo depende de nuestra sensibilidad como hijos de Dios. Un aspecto en que este don opera es percibir el mundo espiritual, ¿no? A través de la sintonía que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. A veces cuando vemos cosas, ¿no? Es como que, ay, se me pone la carne chinita de lo que estoy percibiendo, ¿no? Pero tenemos que aprender a poder lanzarnos en esto. Si vamos a Lucas, capítulo 6, vamos a ver cómo, bueno, Jesús tenía todo en él, ¿no? Pero me encanta porque a Jesús esa afinidad que el Señor Jesús tenía, ¿no? Lucas 6, versículo del 7 al 8, dice, ¿no? A través de este don nosotros somos sensibles, ¿no? A lo que sucede en el corazón de las personas cuando vemos el interior del corazón de las personas. Lucas 6, del 7 al 8 dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar para acusarle. Mas él conocía el pensamiento de ellos, ¿no? Y como Jesús conocía el pensamiento, a él no le impidió hacer lo que tenía que hacer. No le impidió hacer lo que tenía que hacer. Entonces, otra forma que este don opera, ¿no? Es escuchando la voz de Dios. Es un sentir interior, ¿no? Es un sentir interior. Podemos percibir su voz. Lucas 9:47 dice, Lucas 9:47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a ellos. ¿Ya? Es poder escuchar, poder percibir, ¿no? Poder conocer los pensamientos, ¿no? Y a través de eso Dios trae a nosotros la información que necesitamos. A través de este don de discernimiento de espíritu, podemos ver el mundo espiritual, si usted lee el libro de Hechos, léalo, usted va a encontrar cómo los apóstoles tenían esta percepción espiritual tan activada, ¿no? Que ellos podían discernir cuando era hijo de luz, hijo de la tiniebla. Pedro pudo percibirlo del mago. Pablo podía entrar a una ciudad y podía percibir el ambiente espiritual que había en esa ciudad, ¿no? Cuando reprendió a la divina o cuando fue a Atenas, ¿no? Es esa percepción para que nosotros podamos percibir lo espiritual, el alma de las personas, pero también podamos percibir a Dios, donde Dios se está moviendo,
Dijimos que podemos sentir percepciones físicas. Esa fue una de las cosas más fuertes cuando empecé a funcionar en este don, cuando se empezó a activar en mi vida. La percepción física, ¿no? Huelo, llego a lugares donde huelo, el Señor me deja oler lo espiritual. Y a veces lo que huelo no me gusta, ¿no? Porque puedo entrar a veces a la casa de alguien y puedo oler la muerte, puedo oler la lujuria, y cuando empezamos a funcionar con este don, me acuerdo que, ¿vos estás oliendo lo que yo huelo? ¿Vos estás sintiendo lo que yo siento? Por eso Hebreos dice que el maduro tiene, dice, los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Entonces también puedo oler la paz, puedo oler la presencia de Dios. He estado en altares donde he sentido la presencia, el perfume del Señor. Pero he estado en lugares, en iglesias, donde he olido la muerte, el sexo, lo que está desatado en ese lugar. Por eso es importante que este don se active en nuestras vidas, ¿no? Podemos percibir, me acuerdo que cuando empezamos con de pronto, ¿no? Un dolor de cabeza, hasta que aprendimos, bueno, acá hay control mental, acá hay gente con nueva era, por sentir esa percepción espiritual en el cuerpo, o sentir, por ejemplo, un dolor en el pecho, y ya, no, después con el tiempo aprendí que cuando sentía ese dolor en el pecho, el espíritu de muerte. No quiere decir que siempre sea así, pero así fue la forma en que el Señor me entrenó para este campo, ¿no? Entonces, podemos sentir los espíritus a través de lo que sentimos físicamente, a veces un dolor en el cuerpo, no sé, he sentido a veces entrar a un lugar y sentir como que te apretan los ovarios. Decís, acá la lujuria está suelta de una forma increíble, ¿no? Pero el mundo espiritual lo podemos percibir, es lo que dice Hebreos, por el ejercicio de la palabra, por el conocimiento de la palabra. Se nos ejercitan los sentidos para discernir el bien y del mal. El bien y del mal. Entonces, Dios nos asiste con la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y con la palabra profética, la palabra de conocimiento y la palabra profética. Bueno, Señor, ahora que estoy sintiendo esto, ¿para qué es? ¿Para qué es? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? Entonces es importante también ahí el acompañamiento pastoral, porque pastor, estoy sintiendo esto. Y pero el pastor dice, reprende, atá, ¿no? Tengo gente que en nuestra congregación que está teniendo estas percepciones espirituales y me gusta porque podemos trabajar en equipo y sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando el Señor nos está indicando algo, que algo está funcionando, ¿no? Dios nos puede dar una palabra profética con el fin de dar a conocer el mundo espiritual en los niveles que estamos definiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos? Entonces, entendemos que este don de discernimiento de espíritu es útil para desarrollar la obra de Dios. Por eso es necesario entender los propósitos y pararnos sobre el fundamento de manera clara, ¿no? Nos apercibe esta situación espiritual, es útil de acuerdo a la labor que nosotros tenemos que desarrollar en el reino. Y nos lleva a tomar autoridad, la autoridad en la tierra donde nosotros estamos, ¿no? Dijimos que es una herramienta poderosa, poderosa del espíritu, y es poderosa para ministrar la consejería, la sanidad interior, la liberación, ¿no? Y se manifiesta mucho más de continuo en las personas que están en el ámbito. Ahí está activado. Por eso tenemos que enseñarle a la gente a hacer equipo, a hacer equipo. Y cuando en un equipo están funcionando estas gracias, la iglesia crece, crece. Y se puede trabajar para que el mundo espiritual donde la iglesia está plantada pueda limpiarse, la iglesia de Cristo pueda ir avanzando, la iglesia de Cristo pueda ir avanzando, ¿no? Entonces, dijimos que a través de este don discernimos las fuerzas espirituales
lo que se está moviendo. Ustedes pueden leerlo allí en el libro de hecho, no quiero seguir, para que no se haga ya, creo que ya tengo como 1 hora y media hablando, 1 hora por lo menos, porque también habíamos quedado a hablar del don de discernimiento de la interpretación de lengua, ¿no? Pero sí recalcarle esto, que el alimento sólido es, dice, para o sea, las enseñanzas más profundas de la palabra, cuando nosotros nos arraigamos, tienen la capacidad de activar este don en nuestras vidas, activar este don en nuestras vidas. Entonces, mi consejo es, si usted quiere fluir en este don del discernimiento de espíritu, es que usted tome... Hola, Miriam. Sí. ¿Qué te parece si hacemos, a ver si alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cierto? Porque ya llegamos un poquito a todo lo que es discernimiento, hay mucha información aquí, ¿no es cierto? Y poder, hablamos de que discernir no es junar, ¿no es cierto? Ajá. No es la percepción humana, y hablamos de que hay una capacidad que sí es humana, ¿no es cierto? Y uno está al parecer de uno, ¿no es cierto? Pero eso no significa que es algo, bueno, lo que es el don, ¿no es cierto? Que es dado por Dios, ¿no es cierto? Sí. Para poder ejercitar. A ver, Elaya, poneme todas las personas. A ver si hay alguien que quiera preguntar, levante su mano. Allí donde está. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud.